Lamentablemente, la iglesia cristiana, en su mayoría, la mayor parte de las denominaciones cristianas, ellos no rechazan cualquier tipo de filosofía que venga de la razón, poniéndole el sello de humanistas. Porque se supone que el cristiano, toda su razón de ser y todo su pensamiento y toda opinión, etcétera, debe venir de su relación con Dios y de la fe que tiene en Dios. Y cualquier cosa que sea producto del ser humano, según estas doctrinas, pues no es válida. O sea, no es válida. Yo entiendo que eso es un error, porque la filosofía de Jesús, las enseñanzas de Jesús están basadas en un montón de filosofías de aquellos tiempos que tienen mucha validez. Y si nosotros pensamos que el Cristo está dentro de nosotros, por lo tanto, todo lo que nosotros pensemos y todo lo que nosotros, ideas que se nos ocurran, filosofía que se desarrolle, viene de esa fuente. Que nosotros después la malutilicemos o alguien venga y la tergiverse, eso es otra cosa, ¿no? Y vamos a hablar hoy, el título del mensaje es La filosofía estoica en los evangelios. Lo primero que hay que hacer es hablar de qué es eso de estoicismo. Todo el mundo piensa que los estoicos son estas personas que lo soportan todo, que no se quejan. Por ejemplo, dicen que los ingleses son bien estoicos porque ellos no se dejan llevar por las emociones, lo que llaman en inglés the stiff upper lip, versus la gente del Mediterráneo y los latinos, que somos más vocales, emocionales, por no decir histéricos. Entonces, todas estas filosofías, el cinismo, tienen cierta connotación peyorativa hoy en día en el mundo moderno, pero no es así. El estoicismo es una mentalidad que se desarrolla que nos permite mantener el curso que nosotros estamos siguiendo, sin importar los retos que nos encontremos en el camino. Controlar nuestras reacciones a los eventos que están fuera de nuestro control y transformarlos en escalones para avanzar. Díganme ustedes si eso no es lo que nosotros hablamos aquí constantemente. No dejarte influenciar por lo externo, seguir tu camino y utilizar esos retos para crecer. Eso es la base del estoicismo, ¿no? Enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos para alcanzar la paz interna y mantenernos efectivos sin importar las circunstancias externas. Y vamos a mencionar algunos de los pensadores estoicos, más o menos brevemente lo que ellos legaron y cómo eso se parece a lo que nosotros estamos tratando de utilizar para continuar nuestra existencia en este mundo. Había un griego que se llamaba Zeno con Z. Él era un mercader muy rico y en una tormenta en el mar Egeo, él se hunde el barco donde él tenía un montón de mercancía que estaba trayendo a Atenas y pierde todo. Y después de ese naufragio, él llega al entendimiento, le da esta cuestión de eureka y entiende que la adversidad es un elemento crucial del crecimiento al poner a la persona por un buen camino. Eso me recordó a Jonás, él tratando de evitar lo que tenía que hacer, ¿no? El camino que se le había trazado. Tiene un naufragio, cae en la orilla y decide, pues mira, tengo más remedio que hacer lo que tengo que hacer. El buen camino, que después no entendió lo que pasó y eso es otra cosa. Pero eso mismo que le pasó a Zeno, le pasó a Jonás. Marco Aurelio, que fue un emperador de Roma muy famoso,
supuestamente de los libros de historia dice que fue uno de los mejores emperadores que hubo. Era natural de Hispania, lo que hoy conocemos como España, o sea que no era romano per se. Y él escribió un libro que se llama Las Meditaciones. Y él dice, y me estuvo bien interesante, que la vida de una persona es como el fuego. La adversidad puede apagar un fuego pequeño, pero un fuego grande utiliza la adversidad como combustible y brilla aún más. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice, dicen que la distancia es como el viento, apaga el fuego pequeño pero aviva el fuego grande? De Domenico Modugno, de la década del 60, italiano. Pero entonces, eso que dice Marco Aurelio a mí me recordó mucho a todos los apóstoles, todas las adversidades que ellos pasaron, todas las cosas que les tiraron en el camino, la persecución, la muerte de Jesús, todas estas cosas que ellos no comprendían y que posiblemente le dolieron muchísimo. Sin embargo, todo eso fue combustible para brillar aún más, tanto así que estamos hablando de ellos hoy en día, ¿no? Y lo mismo le pasó a Charles Fillmore. Los que leen la biografía de Charles Fillmore se dan cuenta de todas las cosas que pasaron, la pobreza, el abandono del padre, la cojera, cuando se fue de su casa de adolescente para trabajar en territorios extraños, trabajando para otra gente y todas las cosas que pasó. Y sin embargo, hoy en día brilla porque utilizó todo eso de combustible. El fuego que él tenía por dentro utiliza todo eso de combustible para crear más cosas y crear cosas nuevas. Cleantes, otro ateniense, él es famoso por la alegoría del perro y la carreta. Para resumir, él hace una alegoría de un perro amarrado a una carreta y la carreta se está moviendo. Supongamos que el perro es usted tiene dos opciones. Una es resistirse al alón que le está dando la carreta y la otra es fluir con la carreta. Y él lo que está diciendo es que la vida es más placentera si aceptamos nuestro destino. Nosotros hablamos aquí mucho del fluir y hemos usado la metáfora o el simbolismo del río. Si usted rema en contra de la corriente, como quiera va para el mismo sitio donde el río dice que usted va a ir. Pero al remar en contra de la corriente, usted no mira hacia dónde está remando porque la dirección que usted va está a espaldas suya. Usted no ve los obstáculos, usted no ve las oportunidades, usted está concentrado en de dónde vengo. Tiene que virar la canoa, remar a favor de la corriente para poder disfrutar y poderle sacar provecho a ese fluir en ese camino de su vida, ¿no? No te resistes. La vida te va a llevar por un sitio y tú tienes que aprovechar ese camino. Epícteto, romano del siglo I, él dice que somos más felices si abrazamos la vida como es y no como la deseamos. ¿Cuántas personas se pasan por ahí lamentándose de lo que no tienen, de lo que no fue, de lo que dejaron de hacer, de las oportunidades perdidas y se enfocan en todo eso en vez de aceptar que eso ya pasó, que no hay nada que hacer y disfrutar el momento y ser proactivos para que estas cosas negativas que sucedieron no pasen de nuevo? No quiere decir esto que debemos responder a la vida con resignación. Mucha gente dice, no, pues que sea más, que Dios me mande más si más me merezco, si Dios quiere, si así lo quiere Dios, etc. Y muchas doctrinas, especialmente la Iglesia Católica, hace muchísimos años, siglos, predicaba esto de la resignación y el sufrimiento para tú poder llegar al cielo. Claro, si yo te tengo a ti domesticado, resignado, pues es más fácil yo poder decirte lo que tienes que hacer y controlarte porque yo soy el dueño de la verdad, no tú. Y el único sitio que tú puedes venir a buscar consuelo es donde mí. El estoico habla de enfrentar la vida con valentía proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Abrir nuestra perspectiva
a lo impredecible de la naturaleza y enfrentando estos retos con un espíritu fortalecido. Y eso me recordó a mí, a Pablo. Pablo enfrentó todas sus dificultades con valentía proactiva. Pues hay que ser valiente para meterse en los sitios que él se metió y decir los disparates que él decía de acuerdo al mundo en que él vivía, arriesgándose a ser apedreado, ser apaleado, botado, preso, etc. Pero él enfrentó todo eso con valentía proactiva porque él tenía un plan. Él sabía que estos obstáculos iban a estar ahí, pero él tenía un plan y enfrentó todos esos retos con el espíritu fortalecido que le dio su fe en Jesucristo. Para los estoicos, el sentido del merecerlo todo, esta cuestión en inglés le llaman eso entitlement. Yo vengo de una clase particular, yo me merezco esto, se supone que me traten de esta forma, etc. Y el resentimiento son barreras para tu crecimiento personal. O sea, tú tienes que ser humilde, tú tienes que aceptar las cosas como son y no debes creer que te mereces algo más allá del que se merecen las personas que están alrededor tuyo. Y no debes guardar resentimiento. Porque si tú guardas resentimiento, eso te estanca. Eso es un lastre que tienes que arrastrar y no te deja avanzar en el camino. Ellos tienen en griego, hay una palabra, eudaimonia, que se puede traducir en español a felicidad. Pero no es la felicidad que nosotros conocemos, conoce todo el mundo, ¿no? La eudaimonia es la calma interna y el desarrollo personal que crece a pesar de las condiciones externas. Esa sensación de que tú, a pesar de todo lo que te tira la vida, el mundo y las situaciones, tú sientes calma interna y sientes que estás creciendo y aprovechas todo eso, ¿no? Es el proceso continuo de sobrellevar los obstáculos y aprender a manejar el dolor y la tristeza mientras mantenemos un estado mental constante. Eso es fe. La vida nos puede tirar con lo que quiera, pero nosotros nos mantenemos en el camino por fe y en la seguridad de que todo va a estar bien. De que todo viene para nuestro bien, para crecer, para madurar. Para ellos el viaje de crecimiento no consiste en evitar el dolor, sino en triunfar a pesar del dolor. La naturaleza humana y la naturaleza de todo animal es evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Cualquier cosa que nos cause dolor, nosotros lo evitamos. El estoico no huye de ese dolor, pero lo utiliza para su crecimiento personal. Si Jesús hubiese huido del dolor, no estaríamos hablando de él ahora mismo aquí. No hubiese pasado absolutamente nada. Si todos los grandes evangelistas, todos los grandes profetas de todas las religiones habidas y por haber le hubiesen tenido miedo al dolor, hubiesen rehusado sentir ese dolor, no estaríamos hablando de ninguno de ellos. Todos los descubrimientos científicos, todas las grandes obras de literatura, todas las grandes teorías filosóficas, científicas, todo eso viene de ese dolor. Galileo tenía razón, el Papa le dijo que si no recantaba, si no negaba lo que él había dicho, iba para la Inquisición. Y tú puedes ser inocente en la Inquisición, pero pues te vamos a torturar para purificar tu alma, para después matarte, para que llegues al cielo. O sea, Copérnico, Newton, Charles Darwin, que escribió el libro de El origen de las especies. Charles Darwin era una persona bien religiosa, era protestante y era bien religioso. Y él rehusaba publicar ese libro porque iba en contra, él entendía que ese libro iba en contra de todas las creencias que él tenía, religiosas, y sabía que eso iba a causar mucha controversia y que a él le iban a caer encima. Lo publicó porque alguien le dijo, mira, hay un tipo de apellido Wallace que está escribiendo lo mismo. Y él cogió rápido y lo escribió y lo soltó con todas las consecuencias habidas y por haber, que todavía algunos movimientos religiosos fundamentalistas le están tirando
basura a Charles Darwin por encima. Así que para que ustedes vean, ¿no? La intranquilidad que a veces sentimos cuando andamos por estos caminos, supuestamente es una desconexión del estado interno con las circunstancias externas. Yo tengo un estado interno que no acepta las circunstancias externas, no las enfrenta, no busca crear una armonía con esas circunstancias, eso nos causa intranquilidad. Y la esencia del triunfo, de acuerdo a los estoicos, no está en la acumulación de riqueza, de admiradores, estatus o poder. El triunfo es mantener la fortaleza y la compostura a pesar de los retos. Ese es el triunfo. Así que si estamos pendientes a lo que está pasando en la política y los anuncios y lo que sale en las redes y esas cosas, sabemos que hay un montón de gente por ahí que no tienen fortaleza y compostura a pesar de sus retos. En contraste, la felicidad que depende de las cosas externas, como usualmente la mayoría de la gente la conoce, que dice no haya felicidad que dure mucho, etc. Si tú dependes de las cosas de afuera, es efímera e inestable. Si yo dependo para ser feliz que mis hijos hagan una cosa, o que en el trabajo me suban el sueldo, o en que no venga un huracán, o en que yo me pueda comprar la casa o el carro de mis sueños, pues tengo un problema, porque eso pasa, eso puede pasar, puede no pasar. Si pasa, la felicidad que me da dura poco, porque después voy a querer otra cosa más. Y eso se parece mucho a las palabras de Jesús y a lo que nosotros predicamos aquí en Unity. La verdadera felicidad no se encuentra en terminar una empresa, sino en el disfrute del proceso, en lo que tú estás haciendo, ¿no? Independientemente si eres exitoso o no. Si la felicidad tuya está centrada en terminar algo que tú empezaste, porque tú te vas a sentir victorioso, triunfante, si no pasa, no eres feliz. Si no pasa, te sientes como un fracasado, te deprime, te sientes que no vales nada. Ahora, si tú estás disfrutando del proceso y creces durante el proceso, aunque no logres tu meta, disfrutaste todo eso y creciste. Y en eso consiste la felicidad para el estoico. No es el destino, sino el viaje. Como la canción, prefiero en vez de llegar, pensar que ya voy llegando, andar por andar andando, caminar por caminar. Ok. ¿Cómo Jesús expresa toda esta filosofía o cómo se ve todo esto en los evangelios? Vamos ahora a citar algunos pasajes de la Biblia para que ustedes vean cómo el estoicismo está en esos pasajes y cómo es tan importante para el mensaje de Jesús. En Mateo 5, del 13 al 12, están las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres y mansos, los que sufren. Supuestamente eso es todo lo que dice ahí. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, porque recibirán consolación. Los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, porque así persiguieron a los profetas, etcétera, antes que a nosotros. Ok. En griego, en el estoicismo, eso que está diciendo Jesús tiene que ver mucho con una palabra que se llama apatheia, que quiere decir falta de la pasión o liberarse de la pasión. Apatheia nosotros lo usamos hoy en día como apático. Este es un tipo que es apático. Un apático es una persona que como que no responde emocionalmente a ciertos estímulos. Ahora lo vemos como algo malo, pero los estoicos dicen que eso es no ser prisionero de las pasiones.
Y obviamente, como dijimos anteriormente, el sufrimiento como una oportunidad para practicar la virtud y la paciencia y la resiliencia. Me gusta mucho eso de bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque a través de toda la historia hemos visto ejemplos de personas, movimientos, etcétera, que están perseguidos por causa de la justicia del hombre, por estar siguiendo un camino que tiene que ver con la justicia divina. En Alemania, en la década del 30 y del 40, si usted no estaba de acuerdo en matar a la gente que fuera como usted, en matar a los retardados mentales, a los que tenían disfunción, etcétera, usted estaba en contra de la ley del Estado. ¿Y para dónde iba? Para el campamento. En Estados Unidos, si usted ayudaba a un esclavo a ser libre, usted estaba violando la ley. Y lo podían ahorcar. En muchos sitios, personas que han estado en contra de la justicia del hombre, pero a favor de la justicia divina, son considerados criminales y sufren las consecuencias, ¿no? Pero las circunstancias externas, dice el estoico, no determinan tu virtud. Todo lo que pase afuera, todo lo que diga la ley, todas estas cosas no tiene nada que ver, no determina que seas virtuoso o no. La virtud tuya viene de adentro. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Confiar en la provisión de Dios hoy, olvídate de mañana. Y ayer pasó. Eso tiene que ver mucho con el estoicismo. Tú aprovechar el momento, disfrutar el momento. Mañana bregas con eso. Como el alcohólico en los 12 pasos, hoy no voy a beber. Mañana es otro día, yo no sé, pero hoy no voy a beber, hoy. Esa es mi meta, hoy. Hay mucha gente en el trabajo que se deprime, ¿no? Y ellos vienen y se sienten fracasados, porque no pueden cumplir lo que se proponen, quizá, ¿no? Y yo les digo, mira, la vida es como limpiar la casa. Si tú te levantas una mañana y te levantas con ánimo y dices, voy a limpiar la casa, haces un baño y haces un cuarto y ya te da el mediodía y ya estás muerto. Y por la noche te acuestas sintiéndote fracasado, más deprimido porque no cumpliste lo que te levantaste para hacer. Ahora, si tú coges y te levantas por la mañana y dices, voy a limpiar el baño, limpias el baño, terminas en 1 hora y dices, caramba, tengo tiempo para limpiar otro cuarto. Limpias otro cuarto, no haces más nada, pero te sientes satisfecho porque lo que te levantaste para hacer, lo hiciste, y es más, hiciste algo más. O sea que la vida, si tú no puedes planificar todo y acometerla de cantazo, tienes que compartimentalizarla y dividirla. El camino es uno, ya tú sabes, el camino es limpiar la casa, pero hoy vas a hacer esto, mañana haces otra cosa, pasado haces otra cosa. Llegas a tu destino sin sentirte mal, al contrario, te sientes victorioso y feliz porque pudiste hacer las cosas. Eso es importante. En Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Los estoicos te dicen que, y lo que dice aquí es, no puedes reaccionar con ira o venganza. Porque si tú reaccionas con ira o venganza, estás dejando que lo que está sucediendo allá afuera dictamine cómo tú vas a pensar, cómo tú vas a actuar y lo que vas a decir. Y eso va en contra de toda la filosofía estoica, porque pierdes el control interno, pierdes tu norte. Y eso más claro no canta un gallo en el Evangelio de Mateo, lo dice así clarito. En Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto tiene que ver con la integridad espiritual sobre el éxito mundano. La riqueza y fama al estoico le son indiferentes. Porque para el estoico, lo de afuera, lo que está sucediendo, no determina
tu valor no determina tu virtud, no determina nada de lo que tú tienes internamente. Puedes ser rico, puedes ser millonario, puedes tener poder, y eso no dice absolutamente nada. Séneca era rico en Roma. Él era maestro de Nerón. Y Séneca era un estoico. A él, pues, obviamente él tenía dinero, tenía posición y esas cosas, pero él vivía como si eso no importase. Él no le daba importancia a eso. Si él perdía todo, eso a él no le iba a mover un pelo en el sentido de su paz interna y su fortaleza interna. Tan es así que en un momento él le dio una opinión a Nerón en la que Nerón no estaba de acuerdo, y a pesar de ser su maestro venerable, lo mandó a matar. Y él sabía que eso podía pasar y no le importó, porque para él era más importante su virtud y su integridad que lo que pudiese pasar. Y ya sabemos cómo acabó Nerón. En Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. El estoico se supone que tenga un sentido de conexión con toda la humanidad. Tiene que responder con razón y comprensión en vez de con odio. Y eso es uno de los elementos básicos de las enseñanzas de Jesús. Yo no puedo responder con odio, aunque me maltraten y me vejen, yo no puedo responder de la misma forma. Yo estoy por encima de eso. Yo no voy a caer en lo mismo que es la persona que me está agrediendo. Y ayer estaba oyendo una canción que es de poemas de José Martí. ¿Se acuerdan de la rosa blanca? Cultivo una rosa blanca en junio con enero para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Y hay otro poemita, otro verso de Martí que también tiene que ver con esto. Dice: de mujer pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer. Eso se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Alguien puede hacerte daño, alguien puede tratarte mal, pero tú no debes hablar mal de esa persona, porque estás cayendo en lo mismo. Y hay otro también de Martí que tiene que ver con el estoicismo. Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás, más grande debiera ser para que lo hirieses más. Porque noto, alma torcida, que en mi pecho milagroso, mientras más honda es la herida, es mi canto más hermoso. Eso es estoicismo. Y eso tiene que ver con Pablo, con Pedro, con Mateo, con todos los evangelistas. En Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Hay que ser ecuánime y no apegarse a las ofensas, porque el que se apega a las ofensas y las mantiene ahí en la cabeza todo el tiempo, va a terminar mal. Primero, no va a tener paz, y posiblemente, como sucede muchas veces, yo hago algo hoy que a alguien no le gustó, yo no me di cuenta, y a la semana que viene me lo encuentro y me dice: oye, la semana pasada dijiste esto y no me gustó, y me dice 2 o 3 cosas y yo no sé de qué diablo está hablando, porque no me acuerdo. Entonces queda uno, el alegado ofendido, como estortillado, porque está hablando de cosas que nadie se acuerda. No se deben guardar rencor, pues los que nos ofenden actúan por ignorancia. Así que tú no puedes ser ignorante como ellos, guardar ese rencor para después meter el pie para que se caiga, ¿no? Es más, esto de me siento en el balcón a esperar cuando pase para verlo cayendo y rodando por ahí por la cuesta, ni eso debes esperar. Yo siempre me acuerdo una vez en mi vida anterior había una realtor que me hizo una trampa, ¿no? Me hizo una trampa.
Y no era para menos, era para estar molesto. Y después, muchos años después, ya cayó en desgracia por seguir haciendo esas trampas, ¿no? Y posiblemente hizo cárcel. Y yo me la encuentro un día y la vi, la saludé, le di un abrazo y le dice, mira, cuenta conmigo para lo que necesites. Ella se quedó pasmada y la gente me decía, pero ¿cómo es posible que tú vayas a hacer una cosa así después de lo que te hizo? Y mira, yo soy buena gente con todo el mundo, yo no voy a estar pasando trabajo de sortearlos, a ver con quién puedo y con quién no puedo. Más fácil es ser buena gente con todo el mundo y olvídate. Sin saber lo que era el estoicismo ni nada de esas cosas, yo estaba practicando eso. Al igual que las enseñanzas de Jesús, el estoicismo nos dice que hay que vivir correctamente, no solamente por nosotros, sino por los demás, contribuyendo así al bienestar personal y de la comunidad. Las enseñanzas de Jesús son como el estoicismo, se basan en la transformación interior y vivir con un propósito moral, de bien, de amor, de justicia, de perdón, todo este tipo de cosas, ¿no? Los críticos hacen una diferencia, como mencioné al principio, del estoicismo como filosofía de la razón. Y las enseñanzas de Jesús, dicen ellos, se basan en la fe y el amor de Dios. Según ellos, todas estas filosofías no tienen cabida en el cristianismo. Para muchos cristianos fundamentalistas, el hacer yoga es del maligno, el meditar es del maligno, el tú utilizar cualquier herramienta que no sea el Evangelio o lo que dicen del Evangelio está mal. O sea que por ahí hay un montón de gente, miles y miles de personas, millones de páginas escritas que no tienen absolutamente ningún valor de acuerdo a ellos. Y no solamente a los cristianos, a los musulmanes también les pasa eso, a los hindúes también les puede pasar eso, a los budistas también les puede pasar eso. Te concentras en una cosa y no aprovechas las demás. Por otro lado, el estoicismo no solamente es una filosofía, ya que se convierte en una práctica diaria. No son ideas abstractas, más bien es una guía, es acción en vez de teoría. Hay gente que se sienta y se pone a hablar de la posibilidad de que el universo, de que cuando tú prendes un fósforo y se apague, estás creando un universo ahí completo, con planetas. Prender el fósforo es un Big Bang y cuando lo soplas se acabó. Y yo recuerdo haber tenido esas conversaciones en la universidad, de madrugada con mis compañeros. Y nada, son interesantes, pero eso no me ayuda en el mundo real. Eso es yo, pues, ponerme a filosofar y eso no hace nada por mi vida, no hace nada por yo cambiar, por ajustar la vida. El estoicismo es completamente diferente. Es una práctica diaria, no es simplemente hablar por hablar. Igual que el Evangelio. Hay gente que se pasa hablando del Evangelio, se lo saben de memoria, pero cuando tú vienes a ver la vida de ellos, no están viviendo de acuerdo a lo que predican y lo que leen y de lo que tanto vomitan por la boca. Sin embargo, puede haber alguien que no ha leído el Evangelio, no lo sabe de memoria, a veces ni se congrega como ellos quieren, y sin embargo vive en carne propia toda la enseñanza. La maestría filosofal no se demuestra en debates, sino en acciones. Y esas acciones tú las escoges, lo que tú escoges. Lo que tú escoges para ti, lo que tú escoges hacer, lo que tú haces, lo que dices. Ahí es donde se demuestra la maestría en todas estas artes de la filosofía y aún en el cristianismo. Puedes vivir una vida plena sin darte cuenta de que lo estás haciendo, como lo recomienda una filosofía o aún los mismos evangelios, o hasta las mismas enseñanzas de Jesús. Había un debate en la iglesia en el siglo XVI, ¿no? Creer por fe, ¿eres salvo por fe o por obras? Yo puedo tener mucha fe en ser salvo y ser un sinvergüenza. Yo puedo portarme bien
hacer las cosas bien y a lo mejor no tengo la fe. Hay que ver qué quiere decir salvación. ¿Salvación es algo que viene después de la muerte? ¿O es tener las llaves del reino aquí y ahora y vivirlo, como nos dijo Jesús? Eso se los dejo para que mediten sobre esto. Yo estoy seguro que todos aquí saben lo que es, pero siempre es bueno pensar en esas cosas. Dios los bendice.